¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos platicando de nuevo con actores de la política yucateca en este periodo electoral que estamos viviendo, para que vayamos conociendo no solamente las propuestas, sino también vayamos viendo las distintas opiniones y, ¿por qué no?, un ejercicio para saber. Últimamente se han dado anuncios tanto de un bando como de otro, que si suma fulano, que si suma mengano. Hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum presentó a Mauricio Sahui como coordinador de alianzas aquí en el estado. Mauricio, ¿cómo has estado? Muy bien, Rafa. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar de nuevo platicando contigo. Felicitarte también por esta iniciativa. Me acuerdo muchos años atrás nos conocíamos en la entrevista tradicional y hoy tener este espacio, pues bueno, parte de la modernidad y obviamente también de ese talento que te caracteriza en el periodismo. Gracias, Mauricio. Pues estamos tratando de hacer cosas nuevas e innovadoras para el público. ¿Cómo has estado? ¿Habías estado un poco por ahí tras bambalinas? Un poco de alejado, no por voluntad propia, pero sí disfrutándolo, te lo confieso, porque pues bueno, me ha tocado una etapa en lo personal, muy enriquecedora, principalmente porque pues me ha tocado ver esta etapa de niñez de mis hijos. Yo tengo 3 varones, Mauricio, Emiliano y Sebastián. Y pues bueno, hoy estoy muy enrolado en sus actividades, en el fútbol, en la escuela, con muchas cosas que ellos están haciendo, junto con mi esposa Yamile. Entonces, una etapa que yo no había conocido así al 100, ¿no? También darme la oportunidad de que en lo privado, pues poder consolidar mi actividad empresarial y hacer muchas cosas que antes tenía yo un poco guardadas en el cajón, pero siempre pendiente de lo político, ¿no? Uno no deja de estar pendiente, de opinar, de acuerdo a lo que está ocurriendo. Me gusta estudiar sobre el tema y pues donde se nos abrían los espacios siempre nosotros señalábamos lo que veíamos, lo que no nos parecía, lo que creíamos que se debía de hacer. Yo siempre lo dije, yo no me retiro de la política, a lo mejor no me quieran dar espacios por las razones que quieran, pero pues de mi parte no está la voluntad de retirarme, sino por el contrario, seguir aportando también en el lugar y en el espacio también donde se me sea permitido. Y en estos tiempos, ya casi la recta final, ya es los últimos días de la campaña, antes de que entremos un poco más de la polémica, ¿cómo has visto las campañas en general aquí en Yucatán en este momento? Yo creo que se está consolidando algo que tú lo sabes muy bien, Rafa. En Yucatán se ha dado desde años atrás. Cuando en 2018, yo siempre comparto esta reflexión, Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República. En sus primeras entrevistas, en sus primeras mañaneras, Andrés Manuel señalaba sin tapujos, con mucha claridad, a quienes veía él como sus enemigos. Empezamos a ver una nueva etapa de la democracia mexicana, en donde quienes puedan ocupar un cargo público producto de una elección no dejan de señalar cuáles son sus objetivos, sus ideales, y también de señalar quienes no comparten esos objetivos e ideales. Y cuando esto empieza a ocurrir, en donde empezamos a ver ya no esta conducta política que podrían llamar políticamente correcta, ¿no? Que muchos años en el PRI, los gobiernos priistas llevaban y te decían, bueno, tenías que aguantar cuando venía una crítica a lo mejor de un opositor, del medio, independientemente de la forma en que se diga, empezamos a ver entonces una respuesta inmediata. Un poco lo hizo Calderón, pero yo creo que el más frontal fue en su momento Andrés Manuel. Y esa historia en Yucatán se vivía y se vivió muchos años. En Yucatán tenemos que entender la política no solo por este tema que nos gusta mucho a los yucatecos, que nos digan somos nosotros cosa distinta, pero sí hay una naturaleza sui generis del yucateco que tenemos que entenderla en el contexto histórico incluso y sociológico de nuestro pueblo. Y en Yucatán, si tú quieres comparar esa lucha de izquierda contra derecha que se daba a lo mejor en el centro del país, después de lo ocurrido en 1988, cuando se crea el Frente Democrático Nacional, de ahí surge el PRD, esa izquierda
tan sólida, tan fuerte que se veía en el centro del país, en Yucatán nunca se manifestó de esa manera. Existía, lo digo con mucho respeto, pero no era realmente una fuerza competitiva real en los procesos electorales. Sin embargo, el PRI representaba a ese sector más popular, progresista, interior del Estado, el campesinado, los trabajadores. El PRI, en la figura de liderazgos sólidos y muy fuertes como fue don Víctor Cervera, generaban muy claramente cómo esas fuerzas sociales se identificaban con esas fuerzas políticas. Y por otra parte estaba una fuerza política como es Acción Nacional, que identificaba más al empresariado, al sector de la derecha, al sector que hoy puedan conocerse como conservador. Al final de cuentas, esas dos expresiones sociales y políticas de nuestro Estado estaban ahí latentes. No es casual que en la Casa del Pueblo, la sede del PRI, estuviera el busto de Felipe Carrillo Puerto, la sede en su momento del Partido Socialista del Sureste. Y hoy lo que estamos viendo en las campañas políticas en nuestro Estado, pues es cómo esas dos expresiones empiezan a conjuntarse en lo que siempre fueron. No se esperaba que hubiera una tercera fuerza, como lo fue en el 18, en la elección en la que yo participé, en donde sí, ahí hubo un desprendimiento, si lo queremos ver así, de un sector de la sociedad hacia Morena, y que hoy esas dos expresiones sociales ya empiezan a encontrar otra vez el espacio para la competencia, como es la candidatura que hoy se encabeza por Morena y lo que siempre se vivió por parte de las candidaturas que encabezaba Acción Nacional. Entonces, el propio PRI es el que ha dado pie a que las fuerzas se reacomoden en una especie de bipartidismo, porque pareciera que así es, ¿no? Sí. Los priistas del ala progresista se acomodaron solos y los priistas del ala más hacia la derecha también se acomodaron solos, ¿no? Mira, yo lo que creo, y no es un fenómeno exclusivo de México, está pasando en muchas partes del mundo. Los partidos como los conocemos se están transformando. Si alguien hubiera pensado que Donald Trump en Estados Unidos iba a ser candidato a la presidencia hace algunos años, se hubiera reído. Sin embargo, la aparición de las redes sociales, la capacidad de comunicar desde tu propio espacio, en un propio teléfono celular, ese cambio en la dinámica de la comunicación ha hecho que los partidos políticos como los conocemos ya se vayan transformando y tengan que adecuarse a una nueva realidad política y social. En muchas partes los liderazgos individuales están tomando la voz de la ciudadanía. Ve el caso de Argentina, podemos hablar del caso italiano, en donde hay diversos liderazgos que se van conjugando en su momento, cuando lo que se vio en España con Podemos. Entonces hay un conjunto de condiciones que están cambiando en el resto del mundo yo creo, lo afirmo personalmente, por las nuevas condiciones de las democracias y sobre todo de la comunicación. En este sentido, México no es ajeno. Y lo que estamos viendo es una transformación del sistema de partidos. Y esta transformación del sistema de partidos, pues tú me dirás, Rafa, recordarás aquellas luchas que se daban en Yucatán entre panismo y priismo, y que tú dijeras en esa época que era mínimamente razonable pensar que entre panistas y priistas iba a haber una alianza, me dirías, es imposible, eso no se iba a dar. Entre las luchas que tenían, que insisto, tenían como base esas representaciones de ciertos sectores de la sociedad que identificaban a unos con otros. Esta conjugación que hay de fuerzas, pues obviamente obliga a los partidos a redefinirse. Y esas redefiniciones hacen también que los actores políticos empiecen a observar qué es lo que está ocurriendo. Y definitivamente yo creo que todavía falta mucho por ver. El 3 de junio va a ser una fecha muy interesante, porque lo que estamos viendo en estas alianzas electorales no son necesariamente sentencias o compromisos que van a garantizar permanencia en las alianzas que hoy vemos. Muy probablemente esas alianzas vayan a seguir sufriendo transformaciones.
Lo que sí creo es que tenemos que, los que somos actores políticos, ir definiendo cuáles son nuestras verdaderas causas. Y esas verdaderas causas, entonces, ponerlas al servicio de espacios que le permitan a la ciudadanía distinguir entre las opciones que va teniendo. En mi caso particular, yo con anterioridad señalé que veía muy improbable que se diera una alianza de panistas con priistas, y partía del razonamiento que te daba hace un momento. Yo fui diputado local, diputado federal, fui candidato a gobernador, secretario de Desarrollo Social, y tuve la oportunidad de vivir de cerca lo que la ciudadanía nos expresaba. Y una ciudadanía democrática tiene derecho a las expresiones, no tiene que pensar todos de la misma manera. Lo importante es que esas expresiones estén claras, que definan muy claramente su rumbo y que en la soledad de la urna cada quien defina hacia dónde quiere ir. Y en ese sentido, pues vemos muchas luchas internas. A mí me tocó ver desde los liderazgos en los municipios que tenían antagonismos históricos y que no les puedes decir, fíjate que aquí en la Ciudad de México acordamos que hoy siempre sí ustedes van juntos y a partir de mañana se llevan. No hay manera que eso ocurra. Hasta liderazgos de colonias que también entendían, pues producto de esas luchas, que habían ciertos antagonismos que no son malos en una democracia. Por eso se crean las democracias. Y bajo esa lógica, yo creo que, pues bueno, al ver que esto se empieza a tratar de resolver desde una mesa central y dictarnos cómo se puede hacer la competencia política en Yucatán, pues yo levanté la voz y decía, no me parece. Y no me parece, y ahora sí te puedo decir por qué. Porque creo que hay condiciones para que en Yucatán se organice una fuerza alterna a la que representa el gobierno actual y darle una opción más a la ciudadanía. Una opción más cercana, una opción más sensible, una opción que pueda representar lo que en su momento yo lo vi y lo viví con el PRI. Y bajo esa lógica, creo que ante la invitación que nos hace la doctora Claudia Sheinbaum, mi amigo Joaquín Díaz, estamos, para mí, cumpliendo con esa opción de generar un frente amplio de muchas alianzas, de muchos actores que puedan presentar, insisto, una opción más al ciudadano y que el ciudadano pueda comparar y contrastar dos estilos de gobierno y bajo esa premisa tomar la decisión que mejor le complazca. A esas alturas, entonces, por lo que me estás explicando, pudiera no ser una sorpresa, aunque sí lo fue, en el sentido de que te anuncian al último tramo de la campaña, ¿no? Los últimos días que nos quedan en mayo. ¿Por qué a estas alturas? Pues mira, yo había estado en pláticas con varios actores. No sé si recordarás que hubo algunas notas periodísticas que me vinculaban con el Partido Verde, en algún momento en pláticas con actores de Morena, porque lo que yo señalaba era que no me gustaba la alianza con Acción Nacional y que veía yo una oportunidad, insisto, de generar un frente amplio para Yucatán. Tuve muchas pláticas, en varias me invitaron a participar desde una u otra perspectiva, que al final me era difícil tomar decisiones y moverme. Y pasadas estas semanas tuve la oportunidad de que me tomen en cuenta para reflexionar estas ideas. La doctora Sheinbaum fue muy generosa al darnos ese espacio de comunicación y de diálogo, y al expresar estas ideas, el que nos garanticen que podemos generar proyecto político para Yucatán y que desde el espacio en donde nos permitan participar, seguir siendo factor en nuestro estado para que esa opción que podemos construir junto con mi amigo Joaquín pueda permitirle a los yucatecos encontrar certezas en lo que pueda ser el futuro político de este estado. ¿Y qué tipo de certezas te comento, Rafa? Yo creo que hay mucho ruido cuando empieza a criticarse lo que puede ser un tipo de gobierno u otro. Yo creo que en Yucatán hemos avanzado mucho como sociedad, como estado,
para poder garantizar la institucionalización de ciertas áreas que nos dan a nosotros certezas, garantías y nos permite vivir en paz y en armonía. Uno de ellos, indudablemente, es la seguridad. A mí me preguntaban, óyeme, es que si viene Morena, la seguridad va a desaparecer. Porque fíjate que qué está pasando con gobiernos de Morena. Si nosotros ponemos la seguridad de Yucatán, le ponemos un adjetivo partidista, pues bueno, esto nos llevaría a entrar un debate de a ver cuáles tienes tú y cuáles tengo yo. Pues bueno, a lo mejor el PAN tiene a Guanajuato. Y si nos dicen Quintana Roo, pues bueno, acaba de entrar la de Quintana Roo de Morena, pero 6 años antes, hace recientemente, era del PAN. Entonces, este tipo de cuestiones, para el caso de Yucatán, yo no soy quien crea que deben de partidizarte. Cuando yo fui candidato a gobernador, Rafa, y me preguntaban en alguna ocasión si alguien tenía asegurada la posición en mi gobierno, en mi potencial gobierno, yo indudablemente dije que Luis Felipe Saidén Ojeda. No se dieron las condiciones para que yo gane. Sin embargo, Luis Felipe Saidén Ojeda se quedó. Y se quedó, yo creo que en una reflexión que hizo mi tocayo Mauricio Vila, puesto que era una demanda social que quien estaba llevando a cabo, quien tenía bajo sus riendas el tema de la seguridad, debería de quedarse. Construimos un programa de gobierno en materia de seguridad que afortunadamente se siguió a cabalidad. Cuando como sociedad identificamos qué políticas públicas nos permiten a nosotros seguir avanzando en el escalón que debe de continuar en el desarrollo de una sociedad y quien lo está llevando a cabo lo lleva bien, entonces ya ganamos. Y con más razón, si Luis Felipe Saidén, que fue el secretario de Seguridad Pública de don Víctor Cervera, de Ivonne Ortega, de Rolando Zapata, que había tenido un compromiso conmigo de quedarse en el gobierno, se quedó con un gobierno de acción nacional, anteponiendo intereses partidistas, pues es la mejor garantía de que Luis Felipe Saidén Ojeda se va a quedar también con Joaquín Díaz cuando sea gobernador. Bajo esa dinámica, creo yo que podemos aportar para darle certeza a la sociedad yucateca de que va a haber profesionalismo en materia de seguridad, en la capacidad de tender puentes con el sector empresarial para garantizar también que la inversión que se requiere para nuestro Estado, para la generación de empleos, para el crecimiento económico, para la inversión en infraestructura, también va a ser un compromiso que se asume más allá de los partidos en calidad de ciudadanos yucatecos que queremos permita a las familias de Yucatán mejorar en sus condiciones de vida, con una diferencia que no tienen los otros, con la gran alianza que se va a hacer también con la doctora Sheinbaum. ¿Por qué? Porque lo ha dicho ella públicamente, respalda totalmente este programa del Renacimiento Maya de Joaquín Díaz, que va a generar infraestructura, que va a tener una buena relación con el gobierno federal, garantizarnos los suficientes recursos para que Yucatán siga creciendo. Y en ese sentido, cuando hay profesionalismo, cuando institucionalizamos políticas públicas que le sirvan a los yucatecos, podemos nosotros entonces estar tranquilos y contentos de lo que va a ser una nueva opción política. Entonces, el tema de los partidos ya quedó rebasado por la forma en cómo se están acomodando las cosas. Y en tu caso, por ejemplo, ya murió el amor por el PRI, ya no te quieren en la casa del pueblo. Tu definición que se está dando ahora te ha permitido librarte de ese tipo de cosas. Mira, amor por el PRI no se deja de tener. Yo no niego el cariño de la gente, de la militancia, que estoy sumamente agradecido, profundamente agradecido por todo lo que vivimos juntos, al igual que todos nos esforzamos al 100 para lograr lo que aspirábamos en 2018. Con profundo dolor vimos cómo un gobierno con total insensibilidad despidió a miles de trabajadores, que no tuvo a bien tomar en cuenta las experiencias, el profesionalismo de muchos de ellos. Yo después de 2018 esperé también que me tomaran en cuenta en mi partido. No fui tomado en cuenta en 2021, en 2024. Y bueno, pues uno entiende que cuando no quieren que estés,
pues tampoco tienes por qué quedarte, ¿no? Yo, en ese sentido, no recibí ninguna propuesta por parte del PRI. Tocaron a mi puerta por parte de la doctora Sheinbaum para invitarnos, por parte de Joaquín Díaz para invitarnos. Y pues bueno, también viendo también lo que estaba ocurriendo, muy cierto de lo que yo no quisiera hacer. Yo crecí dentro del PRI en una lucha constante contra Acción Nacional, y no porque sean enemigos, eran adversarios políticos, son adversarios políticos, tengo amigos en Acción Nacional, pero eso no significa que vayamos juntos con las mismas ideas. Y pues bueno, al darnos esta oportunidad, aun cuando con tristeza te puedo decir que nunca nos invitaron por parte del PRI, pues bueno, nosotros hoy, al tener esta oportunidad, queremos canalizarlo para bien del Estado. Y efectivamente, sí creo que vamos a ver una transformación mayor de los partidos. No vamos a volver a ver ese sistema de partidos como lo conocimos. No va a ocurrir. Se va a seguir transformando. Es parte de un nuevo tiempo de adaptación. Dirían por allá, vivimos tiempos de darwinismo político, en donde hay que irse adaptando, tenemos que ir conociendo lo que va ocurriendo, y bajo esa lógica no hacer que la sociedad pierda en esas transformaciones, sino por el contrario gane en eso. Oye, ¿y a ti te veremos con la camiseta guinda? Por supuesto, estamos ayudando ahorita a la doctora, estamos ayudando a Joaquín, y en ese sentido vamos a hacer todo lo posible para que el próximo 2 de junio, que estoy cierto, así ocurra, Joaquín Díaz sea el próximo gobernador de este estado y Claudia Sheinbaum, con toda certeza, la próxima presidenta de la República. ¿Y qué mensaje darías a esos priistas de la base que están viendo a Mauricio Sahui en otro proyecto? Que sepan que independientemente de cuáles sean las decisiones del centro del país, que no piensen en los yucatecos. Entendamos con pasión, pero mucha inteligencia y con mucha razón, qué es lo que queremos, qué representamos y dónde tenemos coincidencias. Y eso indudablemente está en el proyecto hoy de Claudia Sheinbaum y de Joaquín Díaz. Si nosotros reflexionamos sobre lo que queremos, sobre lo que aspiramos, y hablo mucho sobre cercanía, hablo mucho sobre sensibilidad social. No queremos gobiernos gerenciales, queremos gobiernos cercanos, que entiendan lo que la gente está viviendo, que entiendan a través de esa sensibilización cuáles son las acciones de gobierno que demandamos. Así lo hicimos siempre en el PRI. Yo, cuando fui secretario de Desarrollo Social, cuando fui diputado federal, cuando fui diputado local, cuando fui candidato a gobernador, insistí mucho en ese tema. Y hoy, indudablemente, quienes representan eso, de la mano de los que más lo necesitan, pero no de la mano de los que más lo necesitan con la visión de la crítica de quienes se oponen hoy a este gobierno, sino de la mano de los que más lo necesitan para echarlos para adelante, para impulsarlos, para darles oportunidades, y bajo esa premisa seguramente hacer que mejore nuestro país y por supuesto Yucatán, y por supuesto con esa visión estamos encantados de seguir participando. Tu labor como coordinador de alianzas, ¿a qué te lleva? ¿Alianzas con quiénes o con qué? Con todos los sectores de la sociedad que nos lo permitan. Yo tengo la fortuna, soy profesionista, tengo hoy actividad empresarial, tuve la fortuna de trabajar muy de cerca con diversas agrupaciones de carácter social cuando fui secretario de Desarrollo Social. Muchos se han acercado y hay desde quienes quieren sumarse públicamente y seguir trabajando, hasta quienes nos han manifestado, oye, qué bueno que estás por allá, nos gustaría tender un puente. Al final, mucha gente, también hay que decirlo, no está tanto metida en las simpatías de un partido o de una fuerza política. Están muy clavados en sus propios temas, lo cual es muy válido, y lo que quieren es que quienes estén en el gobierno tengan la disposición de siempre tener un puente de comunicación, la puerta abierta, escucharlos, y independientemente, también hay que decirlo, de por quién simpaticen o no, cuando eres gobierno representas a todos. Y pues la labor que yo pueda hacer con diversos sectores de la sociedad para que cuando se dé un resultado favorable el próximo 2 de junio, podamos seguir acercando a esos sectores de la sociedad para que hagan mejor su labor, construyamos juntos un mejor Yucatán
y seguramente con esto la mejora en la calidad de vida de las familias. ¿Te veremos en la calle haciendo el proselitismo por Morena? Pues mira, yo creo que hoy estamos trabajando desde un área en donde me ha dado la doctora una responsabilidad junto con Joaquín de ir diseñando esos esquemas de generación de puentes, donde sea requerida mi presencia pública y física, seguramente ahí estaré. Pero pues bueno, mi intención es que en la medida de lo posible podamos ofrecerle a la sociedad yucateca en conjunto la certeza de la mano franca, abierta, amiga, para poder tener ese puente de comunicación, para escuchar, para darle certeza de que se van a hacer siempre las cosas muy bien. Joaquín Díaz es un profesional, es un tipo que sabe, tiene experiencia, es cercano a la gente. La doctora Claudia Sheinbaum tiene experiencia cercana, profesional también en su tema. Y yo creo que en ellos dos tenemos la garantía de que se pueden hacer muy bien las cosas para el Estado. En una parte autocrítica, ¿qué pudieras corregir de la campaña de Morena, PT y Verde? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que todas las campañas son perfectibles. ¿Quién mejor que yo, que viví una en donde no salimos con el triunfo y tuvimos una gran experiencia de lo mismo, ¿sí? Sin embargo, en las campañas son comunes los errores. En campaña el elemento más valioso es el tiempo. Y pues bueno, todas las campañas seguramente tendrán la capacidad de hacer ajustes. El decir critico esto o veo aquello es meterme también en qué veo mal de la campaña del otro. Yo creo que en la medida en que hay esta voluntad que ha demostrado la doctora y Joaquín de ir sumando, abriendo las puertas, dando certezas de cómo podemos construir algo nuevo, eso va a ser algo muy positivo. Y si eso se puede seguir haciendo, yo diría que no se deje de hacer, seguramente vamos a dar una muy buena noticia a las yucatecas y yucatecos. En tu experiencia, ¿hay algún reclamo por lo que ocurrió en el 2018? Mira, no, reclamos, me han dicho muchos. Oye, que te traicionaron, que fulano hizo esto, que eso. Mira, yo afortunadamente ahora sí que no soy rencoroso, sé dar la vuelta a la página. Soy hombre de fe, mi querido Rafa, y sí creo que pasa lo mejor. Y por algo pasa. Cuando es para ti, cuando no es para ti, no es para ti. Y en ese sentido también eso me invita a la reflexión. Y a una reflexión que deba ser valiente. Una reflexión que no nos haga quedarnos en un punto neutro, observando nada más lo que puede transformarse. No son fáciles las decisiones en política, sobre todo en tiempos de cambio. Pero cuando ves lo que está ocurriendo, cuando tienes muy clara la ruta que esperas pueda trazarse para el futuro de un Estado en donde está mi familia, mis hijos, mi esposa, en ese sentido dices, voy a poner mi granito de arena para que las cosas se construyan para bien. Y el pasado pues sirva de enseñanza. Es un gran maestro, aprendemos del pasado, aprendemos de los errores y hoy renovados, con nuevas experiencias, pues aportándolas para bien del Estado. ¿Ves una cuestión cerrada en lo electoral? Yo pregunto porque también recordando lo que ocurrió en tu caso, pues las encuestas te daban a ti una ventaja que al final terminó en otra situación. Sí. Todos ya sabemos cómo acabó. Pero en esta ocasión, ¿tú cómo sientes? Mira, se habla mucho de encuestas por aquí y por allá. Recapitulando, a mí me toca ganar el interior del Estado por 50,000 votos aproximadamente. Y en Mérida nos toca perder por 80. ¿Qué ocurrió? Nosotros vivimos elecciones concurrentes en Yucatán. El escenario nacional termina abrazando el escenario local. A mí me toca ver muy de cerca la elección de 2007 con Ivonne Ortega, con un desgaste de Acción Nacional y con un crecimiento en potencia, una candidata con mucho empuje como era Ivonne, como es Ivonne, y en una condición en donde el PAN venía a empezar a la baja, ¿no? Me toca ver de cerca la elección de Rolando Zapata, con una elección en donde también Rolando, muy metódico, disciplinado, metido en su campaña,
esto le permite aprovechar esa ola que traía el PRI con Enrique Peña. Y a mí me toca el PRI de salida, el PRI donde ya estaban cuestionados algunos gobernadores fugados, algunos temas. ¿Qué te trato de decir con esto? La circunstancia política manda muchas veces en lo que está ocurriendo. Muchos me dicen, ¿qué hubiera pasado si tu elección se hubiera llevado a cabo sin el contexto de la elección nacional? Y hubiera sido solo PRI contra PAN, sin lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Entonces, en esa elección en 2018, pues mucha gente recibía información anti-PRI en todos lados. Venían de un lado y de otro. Y a nosotros, pues nos toca ir contracorriente en una condición más compleja. No justifica eso el resultado. Yo asumo y he asumido mi responsabilidad en los resultados, pero entiendo la circunstancia. Y en una zona altamente priista, como es el sur de la ciudad de Mérida, vemos cómo Morena surge muy fuerte. Incluso la Diputación Federal, el tercero federal, lo gana Morena, con un profesor que tristemente no alcanzó ni siquiera a tomar protesta, fallece antes, y le gana a la actual candidata alcaldesa de Acción Nacional, a Cecilia, le gana al candidato del PRI en ese momento, y pues bueno, eso te habla de la fuerza que Morena empezaba a significar. Divide el voto de la zona que para nosotros era muy enriquecedora en materia proselitista, electoral, y ahí viene un rompimiento. Acción Nacional mantiene su votación en el cuarto federal, en la zona norte, y ahí es donde viene ese bajón. Es decir, lo que tenía el PRI en dos partes se parte en dos. Y ahí viene este bajón. Esta perspectiva se alcanza a leer en las encuestas, no necesariamente. Seguramente veremos, podemos recordar lo que ocurre igual en 2007, cuando Ivonne Ortega iba 22 puntos abajo y termina ganando la elección por 12 puntos. El comportamiento electoral, el ciudadano ya cada vez es más consciente de a quién le quiere decir hacia dónde va el sentido de su voto. Bajo esta lógica, quien hoy señale que la encuesta le está dando con certeza un triunfo, yo creo que está tomando una ruta equivocada. Cualquiera de los bandos. Falta mucho por ver. Creo que hay elementos que no aparecen en las encuestas que te dicen mucho. En la calle, lo que se escucha, el ánimo de la gente. Y yo veo los eventos de mi amigo Joaquín muy nutridos, con gente muy contenta, con gente que va de todo corazón a expresar su apoyo, y eso es una muy buena señal. La gran encuesta va a ser el 2 de junio. El pretender decir, óyeme, esta encuesta favorita, esta encuestadora favorita que tengo, ya dijo que es esto, se equivocará aquel que piense que es una sentencia ya dada. Falta mucho por ver. El votante yucateco es un votante, pues podríamos decir, bastante educado, analítico, inteligente, y en ese sentido sabe tomar muy claramente las decisiones de acuerdo a lo que va viendo, lo que va sintiendo, a un contexto nacional que está viendo también, y pues todavía yo creo que falta mucho por ver. Y además, creo que también hay que tomar en cuenta el fenómeno del presidente Andrés Manuel, ¿no? Venía muy arrasador en el 18. Definitivamente. Hoy tiene un desgaste natural. Poco. Eso sí llama mucho la atención, que sea poco el desgaste. Y yo creo que también es otra circunstancia que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el momento de medir, de hacer las mediciones. Claro. Y vuelvo a lo que platicabas un rato, Rafa. El sistema de partidos ya no es el mismo. Estamos viendo hoy la lucha de dos fuerzas políticas que obligó a ciertos partidos a unirse, y con dos estilos muy claros en la oferta política, pero con elementos
en común que no se deben de mover, como es el caso de la economía del país, en donde volvemos hace un rato fuera de cámaras platicábamos de las expectativas. Y cuando te plantean una expectativa de que si llega Andrés Manuel, el dólar va a llegar a 38 pesos y la inflación se va a disparar y entonces ya vamos a dejar de tener inversión extranjera y ya no vas a generar empleos y la gente va a estar comiendo en los basureros. O sea, cuando eso no se materializa y por el contrario, empiezas a ver cómo se mantuvo la fortaleza del peso, la economía va bien. Este tipo de elementos que son centrales nos hablan de un país también que también está madurando, en donde hay elementos que no queremos perder de uno u otro lado. Cada quien con su estilo, sí, cada quien con una visión distinta, en una apuesta clara a que mejoren las condiciones de los más pobres, que en los resultados y en los hechos se está viendo y que permiten que estas desigualdades o brechas de desigualdades se vayan abatiendo. Y creo que esa es la ruta que tenemos que seguir, porque pues bueno, estos elementos a nivel global que estamos viendo donde se empiezan a perder controles que lastiman a estas brechas, pues permiten que gobiernos más sensibles den mejores soluciones. Correcto. Oye, ¿tú ya ves a Claudia como la próxima presidenta de México? Indudablemente. Indudablemente. Yo ahí te digo que Claudia Sheinbaum es evidente la distancia que hay entre uno y otro. Además que lo hemos visto en los debates, es una mujer preparada, es una mujer con experiencia, es una mujer con sensibilidad y que tiene muy clara la ruta del México que debemos de construir. Y en ese sentido, yo creo que Claudia Sheinbaum indudablemente va a tener la confianza de la mayoría de los mexicanos, como también estoy seguro que la va a tener Joaquín Díaz en Yucatán. Yo creo que Joaquín ha demostrado con garra, con pasión, que a Yucatán se le puede dar una nueva opción de gobierno y estoy cierto que la mayoría de los yucatecos le va a dar su confianza. Correcto. Oye, me has dicho que el 3 de junio el escenario amanecerá, digamos, distinto. Ya se habrán acomodado las alianzas, las permanencias. ¿Seguirás con Morena? ¿Algún día te veremos en la boleta con la camisa guinda? Pues no lo sé. No sé si nos inviten. No sé si sea redituable que yo esté. Al final del día yo soy muy práctico y creo que así hay que ser en política. Si eres competitivo, si a la ciudadanía le satisface que seas una opción para poder dirigir los destinos de esta ciudad o representarlos en algún sector, yo dispuesto estoy, indudablemente, mas no estoy obsesionado. Lo he dicho, me gusta mucho la política, soy un profesional del tema, me he preparado profesional y académicamente para ello. Lo seguiré haciendo todos los días de mi vida mientras se me permita y donde se me permita. Pero también en estos 6 años de mucha reflexión he aprendido que no lo es todo. Y le doy un valor muy, muy real y muy por encima de la política a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, porque al final son lo que se vuelven el motor para seguir haciendo lo que haces. Y desde la política, si puedo incidir a que mis hijos, como los hijos de otros, puedan tener un mejor futuro, haré mi parte. Muy bien, y para finalizar, supongo que viste el debate de los candidatos a la alcaldía. ¿Cómo viste a Rommel Pacheco en el debate? Fíjate que muy bien. Muy bien, yo destacaba en Rommel algo que es parte de su esencia. Rommel se vio como todo un profesional y al final demostró que toda esa formación que tiene como deportista de muy alto rendimiento, un hombre acostumbrado a la presión, un hombre acostumbrado a escuchar al que sabe para poder mejorar día con día, hoy vemos cómo esa disciplina, esa formación la pone en práctica. Sin lugar a dudas, Rommel demostró que puede ser un alcalde que va a dar lo mejor de sí para esta ciudad, que va a saber escuchar a los profesionales porque así se hizo competitivo, así logró llegar a donde llegó,
y que también con esa capacidad que la vida le ha demostrado, pues bueno, puede ir evadiendo esos obstáculos que se le pueden ir poniendo enfrente. Muy bien, amigas, amigos, Mauricio Sahui. Oye, Mauricio, ¿algún mensaje final, algo más que quieras añadir? Pues agradecerte, Rafa, a ti, a tu medio, a todos los que nos escuchan y los que nos escuchan, a que estemos muy pendientes de este próximo proceso, que no caigamos en apasionamientos muchas veces que lastiman. No vale la pena perder ningún amigo o amiga por procesos políticos. Lo que vale la pena es participar. Lo que vale la pena es reflexionar. Y lo que vale la pena es que cuando emitamos ese voto lo hagamos muy conscientemente de lo que esperamos y queremos para el futuro de nuestro Estado y de nuestro país. Muy bien, así es, amigas, amigos. Les recordamos que este ejercicio periodístico lo vamos a estar realizando con todas y todos los actores políticos. Ya invitamos a más. No se pierdan más capítulos aquí. Hoy estuvo Mauricio Sahui, coordinador de alianzas, nombrado por la doctora Claudia Sheinbaum hace unos días. Pues ya nos ha contado cómo ve las cosas de la política. Nos estamos viendo. Estén pendientes para la próxima.